Bueno, vamos a ir empezando y cualquier cosa, si se van sumando algunas más, me quedaré atento a ir admitiendo. Bueno, espero que anden bien, más allá de, bueno, de todo este problemazo que estamos atravesando, sobre todo acá en la ciudad, pero bueno, espero que igualmente puedan estar llevando bien en términos de lo que nos compete, que es las materias acá en la Facu, que lo puedan estar llevando de la mejor manera. Bueno, en principio, para repasar un poquito, hoy vamos a estar trabajando con los textos de Cassirer, Nietzsche y Rorty, que es como este primer bloque más filosófico. ¿Se acuerdan que habíamos charlado un poquito, quienes pudieron estar? Habíamos charlado un poquito la clase de la semana pasada, que íbamos a tener como este primer bloque un poco más filosófico en términos de esta discusión o este debate que se da a lo largo de toda nuestra historia como humanidad, en términos de la relación lenguaje-verdad-mundo. Y bueno, después de esta clase sí nos vamos a meter con un segundo bloque temático muy fuerte y muy importante que tiene que ver con el abordaje del concepto de signo. Y seguidamente, que el abordaje del concepto de signo lo vamos a trabajar con Peirce y con Umberto Eco. Y seguidamente a eso ya nos vamos a meter con la metodología, con todo el marco conceptual que nos plantea Verón y la metodología de análisis discursivo con la cual ustedes van a tener que estar trabajando específicamente en la realización del trabajo final con el teórico. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, dicho esto, es importante también aclararles que, bueno, un poquito también se los aclaré hoy más temprano en el grupo de Facebook, que, bueno, en la clase que está subida esta semana en el aula web, vieron que hay materiales referidos ya al abordaje del concepto de signo, pero de concepción de Saussure, que es el padre de la lingüística, que bueno, con Saussure se trabajan en otras comisiones, sobre todo en algunas de las comisiones de licenciatura, donde también hacen primero un abordaje en función del signo lingüístico para luego meterse en el abordaje del signo semiótico. Nosotros específicamente el signo lingüístico no lo vamos a ver con detenimiento, sino que nos vamos a adentrar específicamente y más en profundidad con el signo semiótico, pero que de igual manera está bueno que puedan ver esos materiales referidos a Saussure, porque mucho de lo que después de la clase que viene vamos a ver con Peirce, va a tener algunas referencias, ¿sí? y algunas reminiscencias vinculadas al signo lingüístico que plantea Saussure. Habiendo hecho esta salvedad y este pequeño paréntesis, nos vamos a meter de lleno ahora con los textos que vamos a trabajar en la clase de hoy, y después, cuando estemos cerrando la clase, nos metemos un poquito también en lo que respecta a lo que vamos a hacer la semana que viene. Obviamente, como siempre les digo, cualquier duda, consulta, pregunta, sugerencia, idea, lo pueden hacer, abren el micrófono y preguntan, y si no, lo hacen a través del chat, que yo lo tengo acá mirándolo continuamente para estar atento a cada una de sus preguntas. Pero bueno, me termino el mate. En principio, bueno, como les decía al principio, vaya la redundancia, tanto en la clase anterior, que fue media como introductoria, pero sobre todo en esta clase vamos a estar trabajando con estos tres autores, que sobre todo lo que implica es ir haciendo un abordaje para ver cómo definimos al ser humano y cómo definimos al lenguaje en relación a nuestra percepción de lo real. Esto del concepto de percepción de lo real va a ser un término o un abordaje bastante central y como una columna vertebral en términos de entender cómo nosotros abordamos el mundo, ¿sí? Y esto del concepto que se trabaja, el concepto de verdad que trabajan tanto Cassirer como Nietzsche y Rorty. Pero vayan como ya fijándolo en términos de importancia esto de la idea de la percepción de lo real. Y bueno, este abordaje filosófico lo vamos a estar abordando para que veamos
que lo que propone la metodología de análisis que vamos a estar trabajando a lo largo de toda la materia, y que vamos a ver específicamente con Verón, no es que nace de un repollo, ¿sí? O no es que nace porque Verón tuvo una revelación, y entonces se le ocurrió de la nada pensar en esa metodología de análisis, sino que justamente tiene todo un marco conceptual, tiene toda una historia por detrás de discusiones teóricas y de bagaje conceptual y teórico, y que justamente esto que vamos a ver con Verón nace primero desde el planteo que vamos a ver la semana que viene con Peirce. Ahí va una primera base teórica muy fuerte, pero también hay una segunda base teórica muy fuerte que tiene que ver con toda esta discusión filosófica que vamos a estar analizando y que vamos a estar trabajando con estos tres autores. Es una discusión, como les decía, es una discusión profundamente histórica, ¿sí? Que atraviesa toda la historia de la humanidad, no es que solamente ha quedado como encapsulada en algunas discusiones filosóficas y nada más, sino que tiene que ver, una vez que vayamos como desarrollándolos y metiéndonos con cada uno de estos autores, y seguramente a partir también de lo que fueron leyendo de cada uno de los autores, se van a dar cuenta que es una discusión que es compleja de entenderla, ¿sí? Pero que claramente nos atraviesa como humanidad, desde que nacimos como humanidad hasta en estos tiempos. ¿Por qué? Porque... Sí. Casire no tuvo ninguna discusión con G, pues el espíritu absoluto, ¿no? Porque habla sobre el espíritu, ¿no? Casire. De una, muy bien. Sí, sí, sí. Ahora después cuando nos metamos con Casire vamos a ver que tiene... Tanto Casire como Nietzsche como Rorty no son contemporáneos, obviamente, pero van retomando también de diferentes autores y de diferentes pensadores, y claramente Casire también tiene toda una línea hegeliana, y sí, sí, está muy bien lo que estás diciendo. Sobre todo, bueno, esto que les decía, porque también estos tres autores, y esto que yo les decía de que nos atraviesa como humanidad, en términos de nuestro proceso histórico, que tiene que ver con este proceso, con el concepto de verdad, con cómo percibimos el mundo, cómo entendemos al mundo, cómo abordamos todo lo que nos rodea, ¿sí? Es decir, que es como el eterno debate de nuestra percepción de lo real, ¿sí? Por eso este concepto de verdad, en el día de hoy, se sigue discutiendo, que después más adelante vamos a ver con Rorty, que nos va a decir que, como en algún momento nosotros nos emancipamos de la idea de Dios como verdad absoluta, hoy, en términos figurativos, ¿no? Rorty lo plantea en la década de los 80 del siglo XX, pero nos plantea esto de que, bueno, ahora nos estamos emancipando de la idea de verdad, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a meter un poquito después cuando lo veamos específicamente con Rorty. Pero en términos generales, entonces, a través de estos tres autores, y un poquito también por eso les había compartido el video de Darío Z, de Darío S, en verdad, Darío Z es el hermano, no digo el apellido porque claramente no me sale, pero bueno, que en ese video él genera todo un camino, ¿sí? O propone todo un camino de abordaje conceptual de cómo va evolucionando, ¿sí? O cómo se va transformando el concepto y el abordaje del concepto de verdad. Y claramente en estos tres autores ese concepto está muy presente porque justamente están todo el tiempo como peleándose con esta idea de la verdad. Entonces, todo el tiempo nos vamos a estar preguntando qué es la verdad, qué significa que algo sea verdadero, si realmente tenemos acceso a la verdad, si hay una verdad, si existen muchas verdades, qué es lo real, qué tiene que ver la verdad con lo real, o si lo real es una construcción de los hombres. Digo, son todas preguntas que claramente parecen muy filosóficas, no parecen, sino que son muy filosóficas, pero que sin ningún lugar a dudas nos atraviesa en nuestro cotidiano, más allá que muchas de esas cosas, de esas discusiones, quizás nosotros las tenemos naturalizadas en nuestra vida cotidiana. Y como les dije claramente, son preguntas que no nos las hacemos nosotros solamente en esta comisión, sino que son preguntas que se vienen dando y conjeturando y planteándose y discutiendo y debatiendo y peleándose desde el comienzo de la historia. Pero bueno,
Vamos a meternos en los tres autores. Esto era como un marco medio como general para poder enlazar no solamente lo que nos proponen estos tres autores, sino por qué vamos a estar viendo estos tres autores. Espero que los hayan podido leer. Como les dije el encuentro de la semana pasada, no son autores fáciles de leer. Primero porque escriben en otro tiempo histórico muy diferente al que estamos viviendo nosotros, porque escriben y plantean discusiones que muchas de esas discusiones hoy quizás las tenemos mucho más masticadas, ¿sí? Entonces, desde el lugar que las plantean estos autores, es muy diferente a cómo las podemos ver hoy. Y sobre todo también porque, además de las propias complejidades de cada uno de ellos, sobre todo las complejidades de Nietzsche, en términos de él como persona, también muchas veces se encuentra mucha complejidad en términos de cómo escriben o cómo fueron traducidos esos escritos de estos pensadores, sobre todo de Nietzsche, que es el que más atrás en el tiempo nos queda. Pero bueno, como les dije también la semana pasada, van a ser estos autores, Peirce, Berón, van a ser autores con los que nos vamos a estar peleando todo el tiempo, pero que tenemos que leerlos y releerlos y poder masticarlos muchas veces. Yo los he tenido que leer muchas veces para poder terminar de entender las diferentes concepciones, los diferentes planteos que nos van haciendo a lo largo de esos textos, pero que quizás atravesando esta clase lo que van a poder tomar son, bueno, las ideas más fundamentales y las ideas que más nos van a interesar a nosotros, para que ustedes tengan en cuenta en términos del proceso de la cursada. Pero bueno, vamos a meternos primero con Cassirer, si les parece. Y si no les parece, vamos a arrancar igual por Cassirer. No, vamos a arrancar primero con Cassirer porque me parece que de los tres autores, no lo vamos a hacer en cuestión cronológica, sino porque me parece que Cassirer, en el abordaje del concepto de animal simbólico, nos abre la puerta después para poder meternos con Nietzsche y Rorty en términos de lo que también trabajan ellos. Pero bueno, en términos de Cassirer, como bien decía el compañero, es un pensador kantiano, ¿sí? Que nos plantea la definición del hombre como animal simbólico y que de alguna forma está ampliando la visión aristotélica del hombre como ser racional. Vieron que un poquito se los decía también los que pudieron estar en el encuentro pasado, que venía como a reformular o a profundizar esta primera idea que había desde la Edad Media y desde la Edad Antigua, esto de la visión más aristotélica del hombre como ser racional y que por eso está por encima del resto de los seres vivientes de este mundo. Es decir que lo que nos va a plantear Cassirer es que el ser humano está rodeado de una realidad que no produce, ¿sí? Pero que la puede interpretar. Y es ahí que está su capacidad creadora. Y esto va a ser fundamental en términos de lo que nos va a plantear Cassirer. Que esa capacidad creadora que tiene el ser humano es, en definitiva, su capacidad de interpretar el mundo, ¿sí? Entonces, decía Cassirer que el ser humano es un animal simbólico y que con esto lo que nos va a querer decir es que pensamos y actuamos simbólicamente, ¿sí? O sea, pensamos y actuamos a base de símbolos. Vamos construyendo un universo propio que va más allá del mundo físico, captado solamente por nuestros sentidos, y que este universo simbólico se acaba convirtiendo en el verdadero hogar del ser humano, ¿sí? Que es desde el lugar, desde el cristal con el que miramos el mundo físico, ¿sí? El mundo que nos rodea, y cómo nosotros podemos interpretarlo y cómo nosotros podemos abordarlo. Es decir, el lenguaje, la mitología, la música, el arte, la religión, digo, todo lo que nos está rodeando, todo eso, y obviamente muchas otras cosas más, es decir, en términos no solo de disciplinas, en términos no solo de abordajes conceptuales, culturales, sino también desde los abordajes cotidianos sociales, ¿sí? De nuestros propios procesos sociales. Todo eso son representaciones de ese mundo interior, ¿sí? Y que al mismo tiempo le dan forma a la red con la que capturamos nuestras percepciones de lo real, ¿sí? Es decir, que nosotros, esta percepción de lo real, ¿sí? Esta percepción de lo que esto que nos rodea es real o no es real, tiene que ver con esa capacidad creativa que tenemos y esa capacidad creativa de construir símbolos, ¿sí? Y que a partir de esos símbolos, que después vamos a ver con Peirce, que él lo va a poner en categorías de signos,
que a través de esos signos nosotros vamos a dar entidad a todo lo que nos rodea. Y vamos a nosotros, sobre todo, poder entender, ¿sí?, y ordenar nuestra percepción mental sobre todo eso que nos rodea en términos de cómo accedemos al mundo, ¿sí? Entonces pensamos el mundo, lo simbolizamos, compartimos esos símbolos con los demás. Imaginen que desde el mismo momento en que el ser humano comenzó a habitar este mundo cultural, que los símbolos ejercieron sobre las personas una influencia tan fuerte que hasta el día de hoy perdura. Digo, hoy en día nosotros seguimos viviendo en un mundo simbólico y nos seguimos moviendo en un mundo simbólico, porque no sabemos otra forma de abordar el mundo que no sea a través de la construcción simbólica y la construcción de símbolos para entender ese mundo. Es decir, desde hace miles de años atrás hasta hoy, esa construcción simbólica es la que a nosotros nos permite sobrevivir en este mundo. O sea, en la construcción del mundo le dimos forma a nuestra propia identidad y esa identidad quedó sujeta a todas las variaciones que a lo largo de la historia se pueden dar en términos de la construcción simbólica. Un poquito después lo vamos a ver esto con más profundidad con el concepto de contingencia de error. Y que justamente cada símbolo apareció como una nueva creación que demostraba la existencia de múltiples identidades todo el tiempo en transformación, ¿sí? Y así las posibilidades obviamente fueron y son infinitas, ¿sí? Y como consecuencia dibujamos un círculo, esto en términos imaginarios, ¿no? Pero dibujamos un círculo a nuestro alrededor y cada vez que lo hacemos crecer, con cada nuevo giro que da, al mismo tiempo, en el ritmo de la construcción de los símbolos, en el cual nosotros podemos hacer ese abordaje del mundo, va creciendo, se va transformando y está en constante movimiento y constante cambio, ¿sí? Entonces, lo que nos plantea Cassirer con este concepto de animal simbólico es abrir una nueva perspectiva antropológica que justamente rompió con quizás el abordaje más clásico que nos planteaba Aristóteles, que esto de solamente pensar al ser humano como un ser racional, ¿sí? Sino que, bueno, lo que nos hace Cassirer es darle una vuelta de rosca y decir, bueno, quizás lo que nos distingue no es solamente que somos seres racionales, sino sobre todo que a partir de esa racionalidad somos seres creativos y que a partir de esa creatividad es que nosotros podemos interpretar el mundo. ¿Cómo podemos interpretar el mundo? A través de símbolos, a través de signos, a través del lenguaje, ¿sí? Es decir, que lo más importante es que un animal no solo crea símbolos, sino que también un animal en términos de el ser humano como animal simbólico, en definitiva somos animales, que no solo creamos símbolos, sino que también vivimos en ellos, ¿sí? Entonces, ya no somos animales cuya característica principal es la razón, ¿sí? Sino que además, como les decía recién, ahora somos capaces de crear y de descifrar símbolos. Y esto que se concibe como símbolos, en definitiva son designadores de sentidos, ¿sí? A través de esa construcción de símbolos, a través de esa construcción de signos, a través de esa construcción simbólica que nos permite percibir el mundo que nos rodea, en definitiva lo que nos permite es construir sentidos frente a eso que nos rodea, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Vayan. Profe, Sí, ¿me escucha bien? sí, escucho perfecto. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, compañeros, ¿cómo están? Profe, si me escucha bien, le quería comentar algo yo, profe. Sí, Sabe que ando medio corto con el tema de los datos. Yo, profe, mire, estuve chequeando, le iba siguiendo los datos que tengo con la clase. ¿Y tranquilo. hace cuánto estoy? ¿10 minutos? Si no podés, No, desconecta. no, No hay problema, porque yo grabo la clase y después yo la subo para que la puedan ver en otro momento, no te hagas problema. dale, pero le quería comentar algo, profe. Sí, El año pasado con la profesora Pilar Ramírez, que vi que están con ustedes también, sí. Ramírez de Castilla, ella usaba una plataforma que es Blue Sky, que es lo mismo, nada más que es gratis. ¿Usted no tiene esa posibilidad, profe, de usar esa plataforma? Sí, pero esta Porque, plataforma también es mire, yo, gratis, ¿eh?
No, a mí me está comiendo vivo. Ah, vos decís que no come Recién datos. tenían ese Blue Sky no come datos. Este sí. Yo Bueno, estoy después le mirando pregunto a mis a la datos. profesora, porque no la Sí, sí puede, profe, plataforma. Pero si no, porque igualmente no ella se lo hagan usó el año problema, pasado. no se hagan problema porque yo subo después todas las clases grabadas y las pueden ver en cualquier momento. Eso no se hagan problema. Claro, pero la idea está buena, profe, que podamos estar así Sí, como sí, sí, ahora, por todos supuesto, por supuesto, presentes a la par. por supuesto. Por eso le Después le quería pregunto a la comentar profesora que Pilar. si puede, sí, por favor, profe. Porque yo arranqué recién con 900 megas Sí, sí, y porque te va a ahora comer ya todos los tengo datos. 600 y Si no le estás haciendo con datos, solamente te los va a comer todos. Por eso te decía que en todo caso te desconectes y después por la eso así no te come todos los datos ahora. dale. Y si puede averiguar eso, profe, Sí, sobre sí, esa sí, yo después plataforma. le pregunto a la profe Pilar a ver cómo Anda es. bien, La verdad que no conozco la porque plataforma. vio que hay otros que son gratis, pero son malísimos. Pero este sí anda bien, que es el que usamos el año pasado con la profe, que es gratis, pero anda muy Perfecto. bien. Yo después le pregunto a la profe Pilar a ver cómo es. Y también estoy con otro compañero, profe, que es Javier Duarte, capaz que lo tiene, que también Perfecto, está sí, en la sí, sí, misma lo tengo, lo situación, tengo. anda sin datos, y está conmigo, para que lo tenga en cuenta ahí, que él también tiene ganas, pero bueno, ahí andaba en la quiebra con los datos, no Sí, sí, tenía, sí, no se hagan problema. Por eso, andaba en la ruina. en principio, tengan en cuenta esto. Si no pueden estar en el encuentro sincrónico, en el momento en que lo estamos haciendo, va a estar la clase después grabada para que puedan verla cuando puedan, en todo caso, acceder en otro espacio que tengan quizás acceso a Wi-Fi, o si no, cuando puedan, para que no gasten todos los datos ahora. Y si no, yo igual después le pregunto a la profesora Pilar eso que me está diciendo. En todo caso, después ponémelo por el chat cómo Sí, profe, se yo le llama, así yo después le pregunto bien. Blue Sky, ahí se lo escribo, Muchas que gracias. es el que usó la profesora el año pasado y andaba joya y no te Bien, gastaba nada. perfecto. Yo se lo dejo igual escrito ahora. Dale, muchas Se gracias. lo Bueno, No, usted, profe, en porque la idea relación es estar acá en su clase, profe. Yo no quiero. Sí, sí, no hay problema. Perfecto. Sí, no hay nada más lindo que estar ahí a la par suya. Sí, 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 sí. ¿Alguna pregunta en relación a esto que venimos hablando de Casirier? O si no, seguimos avanzando. No, no, va todo bien. Perfecto. Cualquier cosa, voy atento al chat. Bueno, entonces estábamos diciendo que algo muy importante en términos de Cassirer, que le da como una vuelta de rosca a esa primera idea del ser humano como ser racional, tiene que ver con que, bueno, esta capacidad de poder simbolizar implica, obviamente e indefectiblemente, que el ser humano tiene la capacidad de razonar, ¿sí? O sea, que somos animales simbólicos porque previamente está claro que somos seres racionales. Pero que a partir de esa capacidad de simbolizar es que podemos crear e interpretar no solo los signos, sino que también somos capaces de poder pensar en ellos, ¿sí? Es decir, que vivimos en signos, vivimos en este mundo simbólico. Entonces trazamos los límites de nuestro mundo humano con el mundo simbólico porque somos capaces de poder imaginarlo. Y es decir, que somos capaces de representar el mundo a base de símbolos porque previamente hemos podido ser capaces de pensarlo, ¿sí? Y en la medida de nuestras capacidades, hasta de comprenderlo e interpretarlo. Es así que los símbolos son nuestro lenguaje, ¿sí? O sea, toda la construcción simbólica, toda la construcción de signos, tiene que ver con esta construcción del lenguaje como la posibilidad de poder hacer el abordaje del mundo, ¿sí? Y de poder interpretar al mundo. Es decir, que sin ellos quedaríamos absolutamente desprotegidos. Alguna vez, cursando esta materia hace muchos años atrás, alguna vez un profe nos dijo en clase que los seres humanos somos una mierdita tan frágil, ¿sí? Somos tan chiquitos en este mundo que vivimos, que necesitamos sí o sí vivir en comunidad, porque si no vivimos en comunidad, no viviríamos en este mundo. Porque solos no sobrevivimos. Entonces, para poder justamente vivir en comunidad, para poder vivir en sociedad, para no vivir solos, indefectiblemente necesitamos construir pactos sociales,
¿sí? Para poder entendernos y para poder convivir. Es decir, que necesitamos de esas, lo que va a llamar Rorty, teorías momentáneas, lo que va a llamar Nietzsche, esto de ejércitos de metáforas muertas, estas percepciones comunes del mundo, estos acuerdos de cómo percibir lo real, ¿sí? De esto de lo que mal llamado la objetividad, ¿sí? O lo que también que llamamos verdad y que no. Bueno, todo eso tiene que ver también con esta construcción del lenguaje como forma de poder ordenar nuestra percepción sobre el mundo. Y que bueno, esto obviamente también tiene que ver un poquito con lo que vamos a ir viendo también con Nietzsche y con Rorty. David, dale, genial, vamos hablando. Pero bueno, antes también de meternos con ellos dos y también como para poder ir cerrando un poquito este planteo central que hace Cassirer, lo que podemos de alguna forma afirmar con este autor es que el conocimiento humano es, por su verdadera naturaleza, un conocimiento simbólico, ¿sí? Y por eso es que Cassirer de alguna forma se atreve a afirmar que el ser humano no se lo debe estudiar en su vida individual, sino que hay que analizarlo en términos de su vida social, ¿sí? En términos de los procesos sociales, y no desde los procesos individuales. Porque como también sostenía Comte, otro filósofo, que también es el padre de la sociología, Comte decía que el hombre no explica a la humanidad, sino que la humanidad es la que explica al hombre, ¿sí? Hasta ahí más o menos este sería como el planteo central de Cassirer, ¿sí? Vieron que la semana pasada les había anticipado un poquito, bueno, hoy lo estamos pudiendo trabajar un poquito con más profundidad, que la centralidad de lo que nos plantea Cassirer tiene que ver con esto del concepto del ser humano como animal simbólico y de esta vuelta de rosca que nos plantea en términos de pensar al ser humano no solo como un ser racional, sino sobre todo que a partir de esa racionalidad tenemos esa capacidad creativa de construir todo este sistema de símbolos que nos permite a nosotros percibir, abordar el mundo que nos rodea y a partir de esos acuerdos sociales, de esas teorías momentáneas, de esos pactos sociales, esos pactos que nos permiten convivir y entendernos entre todos, es que vamos construyendo también esa percepción de qué es lo real y qué no, qué es verdad, qué no, qué. Después vamos a ir viendo con Nietzsche y con Rorty que justamente eso no es para siempre, ¿sí? Y que siempre va a estar en constante movimiento y en constante disputa. Y que todo eso, ese mundo simbólico, lo construimos a través del lenguaje. El lenguaje entendido no solo como esto que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escribimos, lo que nosotros podemos escuchar en una radio, lo que podemos ver en la tele, esta lógica quizás más lineal del esquema de comunicación de mensaje emisor, mensaje receptor, de la palabra hablada, sino que el lenguaje entendido como todo lo que nos rodea, ¿sí? Cada cosa que nosotros podemos sentir desde cualquiera de nuestros 5 sentidos tiene que ver con justamente la construcción del lenguaje. Porque a partir, el lenguaje lo que nos va a dar es la materialidad, esto lo vamos a ver después en la clase que viene un poco más también con Peirce, pero que el lenguaje es lo que nos va a dar la materialidad para nosotros darle sentido a todo lo que nos rodea, ¿sí? Y poder construir sentidos y poder producir sentidos sobre todo lo que nos rodea. También igual ahora nos vamos a meter un poquito más con este abordaje, tanto con Nietzsche como con Rorty. Hasta ahora, ¿alguna duda en relación a Cassirer? Porque estoy viendo que tenemos 4 minutos. Como para, en todo caso, si les parece, cerramos con Cassirer y después ya nos vamos a la segunda videollamada para meternos con Nietzsche y con Rorty. Pero bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? Mientras aprovecho para tomar un mate. Sobre todo con Cassirer es esto que les decía. Vieron que hay un montón de otras aristas
en el abordaje que hace Cassirer en su texto, pero que esta es la centralidad, esta es la columna vertebral. Si a ustedes les queda claro este primer abordaje, está bueno para que en todo caso, si todavía no lo pudieron leer, que lo lean también ya con este cristal, y si no, si ya lo leyeron, para que cuando lo repasen también con este cristal. Sí, dice también que el lenguaje no se convierte en objeto, ¿no? Hasta que no sea significativo, ¿no? Un hecho significativo, ¿no? Como que ahora también la experiencia. Claro, totalmente. A ver, que esto después ahora lo vamos a hacer un poquito también con Rorty. Y lo que vamos a tener que empezar a entender, porque nosotros cuando hablamos de lenguaje, es lógico que lo primero que se nos venga a la mente y lo primero que entendamos por lenguaje es justamente la palabra hablada, la palabra escrita, digo, como nosotros utilizamos el concepto de lenguaje cotidianamente, ¿sí? Pero lo que nos va a plantear Rorty, que también tiene que ver con esto que nos plantea Cassirer, es esto de que tenemos que entender que el lenguaje no es ni un medio, ni es una herramienta, ni es un objeto, ¿sí? Sino que el lenguaje es esa construcción simbólica que nos permite a nosotros entender lo que nos rodea. Y de la única forma que nosotros podemos ordenar esa percepción que nosotros tenemos mentalmente de todo lo que nos rodea es a través del lenguaje, ¿sí? No lo vamos a poder hacer a través de ningún otro elemento ni de ninguna otra forma, porque a partir del lenguaje es que nosotros podemos entender el mundo, ¿sí? Y a partir del lenguaje es que nosotros vamos a establecer como sociedad, en diferentes tiempos históricos, qué es real y qué no es real, qué es verdad y qué no es verdad, ¿sí? Y tener justamente estos pactos sociales para poder entendernos entre nosotros. Y entendernos en términos de todo lo que nos rodea. No solamente si hablamos un mismo idioma, ¿sí? O si nos podemos comunicar de una forma u otra, sino a partir de todas las percepciones que nosotros tenemos de lo que nos pasa cotidianamente. Todas esas percepciones son construcciones simbólicas que muchas de ellas nosotros las naturalizamos y que son simbólicas porque claramente es algo que vamos aprendiendo desde que nacemos, ¿sí? Y porque está en nuestra propia capacidad creadora, ¿sí? Y primero en nuestra capacidad racional, después en nuestra capacidad creadora de poder meternos en el mundo a través de este mundo simbólico, ¿sí? Pero bueno, nos queda menos de un minuto, así que cortamos esta videollamada. Nos vemos en la próxima videollamada donde nos metemos con Nietzsche y con Rorty. Bueno, vamos a seguir, no vamos a arrancar, pero vamos a seguir así aprovechemos bien estos 40 minutos que nos quedan. Bueno, voy atento a ir admitiendo a quienes vayan sumándose. Bueno, entonces, recién trabajamos con Cassirer y ahora nos vamos a meter un poquito con Nietzsche, que a mi entender quizás sea de los tres el más complejo de todos, sobre todo porque claramente más allá que los planteos que hizo, un poquito lo vamos a ir viendo, buscaron poner patas para arriba todo lo que se estaba discutiendo en ese momento histórico, y que obviamente fue un pensador que fue comprendido muchísimos años después a su propio tiempo histórico. También era, como todo pensador que ha revolucionado el pensamiento de la humanidad, tenía algún grado de lo que podemos entender como locura, o por lo menos que está en otro plano del resto de los seres mortales. Y entonces, bueno, por eso mismo quizás sea un poco complejo entenderlo, y que después también, obviamente, como les decía en un principio, la escritura, teniendo en cuenta que se escribe en el momento de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, imagínense, hace muchísimos años atrás, entonces tiene todas esas complejidades. Pero bueno, vamos a tratar de ir desarmando, ¿sí?, todo lo que nos plantea para que podamos entenderlo un poco más. Sí, ahora al final, Jan, si quieren repasamos cómo va a ser el sistema de acreditación o el sistema de evaluación, pero en principio lo que van a tener son 3 parciales domiciliarios, y con esos 3 parciales van a poder promocionar las notas para ver si aprueban
el espacio de la cursada del práctico, para acceder también a la promoción, si también después en el teórico les va bien con el trabajo final. Básicamente es eso. Pero después, si quieren, después al final de la clase lo retomamos. Bueno, vamos a arrancar con Nietzsche. Bueno, Nietzsche se lo considera como uno de los 3 primeros maestros de la sospecha. ¿Qué queremos decir con esto de maestro de la sospecha? Los 3 primeros maestros de la sospecha son Marx, Freud y Nietzsche. Imagínense qué trío, ¿sí? Para cualquier delantera, démelo. Cuando se habla esto de maestros de la sospecha, lo que nos quieren decir es que siempre son pensadores, ¿sí? Que siempre plantean, ¿sí? O hacen abordajes más allá de lo evidente, ¿sí? Esto o sea que no se piensa el conocimiento a partir de las cuestiones dadas o desde los abordajes más naturales o más evidentes, sino todo lo contrario, ¿sí? Buscan ir más allá. Es decir que, de alguna forma, y esto un poquito también decía recién, Nietzsche tiene una mirada disruptiva que busca patear el tablero, ¿sí? Y sobre todo en un momento histórico crucial, ¿sí? Un momento histórico determinado que tiene que ver con el momento de la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿sí? Y en el momento en que la institución de la Iglesia y la institución de la ciencia estaban en plena disputa del poder en términos de poder simbólico, ¿sí? Para ahí ver cuál de esas instituciones se erigía como verdad absoluta. Vieron que desde el inicio, desde los comienzos de la humanidad, en términos de construcciones de procesos sociales, hasta el paso a la Edad Moderna, la institución, la religión en las diferentes latitudes a lo largo del mundo, pero específicamente en el mundo occidental a través de la Iglesia Católica, se construyó fuertemente el poder simbólico alrededor de la verdad a través de Dios, ¿sí? Y que justamente en el paso a la Edad Moderna, ese poder simbólico se trasladó hacia la ciencia, donde la ciencia se erigió como la institución que construía verdad en el mundo, ¿sí? Que bueno, un poquito también nos vamos a meter un poquito más en relación a esto de qué significa esto del poder simbólico de la construcción de la verdad en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Pero bueno, Nietzsche lo que vino a decirles es, bueno, lo siento, pero la verdad es que ni la Iglesia tiene la verdad absoluta, ni la ciencia tiene la verdad absoluta no existe, ¿sí? La verdad absoluta no existe. La verdad se construye, es una construcción humana, nos va a plantear Nietzsche. Y con esto Nietzsche también lo que nos va a decir es que no hay hechos, solo interpretaciones, ¿sí? Un lindo título que lo vamos a ir desentramando también ahora que vayamos avanzando. Pero es algo importante a tener en cuenta, esto que por un lado Nietzsche nos va a decir, no existen verdades absolutas, sino que las verdades se van construyendo en la medida que se van construyendo pactos sociales a lo largo de nuestra historia, ¿sí? En diferentes momentos históricos. Y por otro lado es esto de que no hay hechos, sino que hay solo interpretaciones, ¿sí? Y esto tiene que ver un poquito también con esto que veíamos casi de cómo nosotros percibimos lo real, cómo percibimos el mundo que nos rodea. Bueno, lo percibimos a través de interpretaciones, no a partir de hechos concretos en términos materiales, ¿sí? Entonces, es acá donde quiero tomar uno de los conceptos claves de este alemán que está un poco chifle, pero que claramente le sacó la venda de los ojos al mundo. Y es el concepto de la verdad como un ejército móvil de metáforas muertas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere, o a qué refiere Nietzsche cuando habla de ejército móvil de metáforas muertas? Bueno, a que todo concepto, ¿sí? Todo concepto, una vez que lo naturalizamos, una vez que lo incorporamos, una vez que lo trabajamos en nuestra vida cotidiana, que ya es parte de nuestra vida cotidiana, bueno, ese concepto se transforma en metáfora muerta. ¿Por qué? Porque es un concepto aceptado, que forma parte de los acuerdos sociales, que forma parte de los pactos de paz, ¿sí? Que se convierte en verdad, ¿sí? Es decir, que deja de estar en movimiento, deja de estar en transformación, deja de estar en disputa, pero que esto no es para siempre, ¿sí? Sino que es tan solo por un tiempo histórico determinado, en un lugar determinado, en un momento determinado, ¿sí? Es decir, que el tiempo que dure hasta que ese mismo concepto se transforme y se convierta, ¿sí? Es decir, se transforme, se convierta, o que simplemente sea abandonado por otra verdad, ¿sí?
por eso también este concepto de, por un lado, metáfora muerta, pero por otro lado esto de ejército móvil. ¿Por qué? Porque toda verdad, todo concepto, en algún momento puede ser construido como, naturalmente como una verdad absoluta, pero que en otro momento deja de serlo, ¿sí? Por eso es esto de ejército móvil, porque en realidad siempre está en constante movimiento, siempre está en constante construcción y transformación, siempre está en constante disputa de sentidos, ¿sí? Por ejemplo, esto que les decía un poquito también en el encuentro de la semana pasada, imagínense que en la Edad Media, por ejemplo, todavía se creía que la Tierra era plana y estaba sostenida por 4 columnas, y abajo de esas 4 columnas había 4 elefantes sosteniendo el planeta, ¿sí? Y que por eso en el horizonte uno, si salía a navegar, si iba en línea recta, en un momento se caía. Y se caía al vacío y lo agarraban enormes monstruos que, bueno, vaya a saber uno qué le pasaba después. Eso era una verdad absoluta en ese tiempo histórico, pero que esa verdad absoluta se transformó a partir que se construyó en ese movimiento, en esa disputa de sentidos, se construyó otra verdad que tiene que ver con lo que hoy, cómo hoy percibimos el mundo, o por lo menos cómo se empezó a percibir el mundo en la Edad Moderna, y que hoy en día también se transformó, ¿sí? Más allá que nos quedó naturalmente la idea de mundo redondo, ¿sí? Pero que claramente con todos los avances en las investigaciones que ha habido a lo largo de todo este tiempo, y sobre todo en términos del siglo XX y siglo XXI, claramente sabemos que tampoco el mundo es redondo. Pero que por eso esa verdad que en un tiempo fue una cosa, en otro tiempo fue otra cosa, y en este tiempo es otra cosa, ¿sí? Y en ningún momento era inválido lo que se decía. Si alguien en el medio de la Edad Media decía que el mundo es redondo, y todos los iban a mirar diciendo, esta persona está completamente chiflada, mándenla a revisarse porque ¿cómo que el mundo es redondo? Y si hoy alguien dijera, el mundo es plano y está sostenido por 4 elefantes, todos lo miraríamos diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? Entonces, ahí es donde todo el tiempo podemos empezar a desentramar esto de que no hay verdades absolutas, porque las verdades no son para siempre, sino que son teorías momentáneas, nos va a decir Rorty, ¿sí? Son estos pactos sociales para que nosotros podamos entendernos y vivir en sociedad, ¿sí? Otro ejemplo mucho más concreto que también aparece un poco en el video de Darío, que tiene que ver con esto del concepto de Papá Noel, ¿sí? Vieron que cuando todos nosotros somos chiquites, claramente Papá Noel es una verdad, Papá Noel existe, ¿sí? Y venga de a uno a decirme que Papá Noel no existe, ¿sí? Y hasta que no descubrimos, ya sea por un amiguito, por una amiguita, porque nosotros mismos nos damos cuenta, por el proceso, por un hermano o una hermana más grande, por lo que sea, que Papá Noel en verdad son o papá, o mamá, o nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestra tía, etcétera, 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 es que en nuestro mundo, durante todo ese tiempo histórico, Papá Noel es real, y Papá Noel es verdad, y nadie nos va a quitar esa idea de la cabeza, ¿sí? Y eso no quiere decir que en verdad nosotros estamos viviendo en una mentira, sino que lo que tenemos que empezar a entender es que tenemos que empezar a deconstruir un poco la idea de verdades absolutas y de mentiras, ¿sí? De verdades y mentiras en esa ambivalencia, ¿sí? Sino que justamente las verdades son procesos sociales, son construcciones sociales, y son formas que a través del lenguaje el hombre da respuestas y construye pactos para poder vivir en sociedad, ¿sí? Entonces, en algún momento, Nietzsche va a decir que en verdad, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué es la verdad? Bueno, que quizás la verdad es la mentira más eficiente, ¿sí? Es decir, que recupera, al igual que Cassirer, esta capacidad creativa del hombre, y dice que es lo que define su ser, ¿sí? Y volviendo a esto de su percepción sobre el concepto de verdad, lo que hace Nietzsche es poner énfasis en que el ser humano necesita el disimulo para sobrevivir, ¿sí? Y es ahí donde construye esta mirada de la verdad como una mentira colectiva, ¿sí? Basada justamente en el olvido de esa mentira como tal, en términos de cómo nosotros lo entendemos cotidianamente. Es decir, que una vez que naturalizamos, ¿sí?, un concepto y lo establecemos como verdad, bueno, nos olvidamos que en verdad no es tan verdad, valga el trabalenguas, ¿sí? Y que acordamos entre todos nosotros que algo es así y no es de otra forma, porque de esa forma lo entendemos todos para poder vivir en sociedad,
¿sí? Pero que, y lo vamos a ver después con Rorty, son teorías momentáneas, es decir, que no es para siempre, como lo dijimos recién, sino que va a estar en constante transformación y movimiento. Entonces, en la fuente del lenguaje, ¿sí? o en la fuente del conocimiento hay imaginación, ¿sí? Hay una capacidad creativa, y esto también por eso lo podemos linkear con lo que nos planteaba Cassirer. Hay una capacidad creativa por parte del hombre para construir metáforas, analogías, modelos para poder abordar el mundo, modelos de percepción del mundo, ¿sí? Que justamente es una operación discursiva de su funcionamiento, ¿sí? Y bueno, también finalmente lo que también nos plantea Nietzsche, que también lo podemos linkear con Cassirer, es que lo racional justamente tampoco para él es lo más importante, ¿sí? En términos de cómo concebir al ser humano. Que no es una cualidad que ponga al ser humano por encima del resto de los animales. Y que es más, lo plantea como algo poco honroso por parte del ser humano, ese origen del lenguaje, ¿sí? Ese origen del conocimiento y esa capacidad de construir su conocimiento desde esa lógica mentirosa, ¿sí? Entre comillas. Y que en definitiva lo que va a poner la importancia y el acento es en la capacidad de imaginación, ¿sí? Y en la capacidad creativa del ser humano de poder construir este mundo simbólico para poder percibir o entender esto que nos rodea y poder construir esa percepción del mundo que nos rodea. ¿Preguntas con Nietzsche? ¿Se va entendiendo un poco mejor todo esto que pudieron primero trabajar leyendo el texto? Vayan poniéndome deditos o bueno, ahí como hizo Gonzalo ahí en el chat, tanto si entendieron o si hay alguna pregunta. Vieron que es complejo, sobre todo leerlo es complejo, pero después cuando lo vamos trabajando, quizás se pueda entender un poco mejor todos estos planteos. Yo todavía Nietzsche no llegué a leer muy bien, pero ahora, porque tuve unos problemas con el tema del material. Bien. No te hagas problema, recupéralo. Ahora cuando puedas leerlo, no dejes de leerlo, porque si no, todo esto que estamos trabajando en este encuentro, medio que te va a quedar medio en el aire, porque muchas cosas que las vas a poder linkear y entender mejor una vez que lo puedas tener la apoyatura de la lectura. Pero está bueno también, en todo caso, que ya con toda esta explicación te vuelvas al texto y cuando puedas leerlo, lo leas ya también con esta guía, ¿no? Bueno. Como siempre les digo, no dejen de leer, ¿sí? Sobre todo, ya sea para cada clase, para cada encuentro, pero si no lo pueden hacer para cada encuentro, no se dejen estar con las lecturas, porque si no lo que vamos trabajando en cada uno de los encuentros que vayamos haciendo de forma sincrónica en esta idea de virtualidad, va a haber un montón de cosas que se les van a escapar, tanto de lo que yo pueda explicar como de dudas que puedan aprovechar, o sea, porque lo que siempre digo también es este espacio está bueno para que lo puedan aprovechar para despejarse todas las dudas posibles. Sobre todo porque son todas lecturas bastante complejas y bueno, está bueno como también siempre digo, no hay preguntas boludas, no hay preguntas sin sentido, sino que cada pregunta o refuerza lo que se pudo explicar o también despeja dudas de otros que también están teniendo la misma dificultad. Pero bueno, si por ahora no hay ninguna pregunta en relación a Nietzsche, nos metemos un poquito con Rorty. Ahí, bueno, sí, totalmente esto, lo que decís, Gonzalo, está bueno. Sobre todo la diferenciación en términos del concepto del hombre racional con el concepto del abordaje de la dimensión más creativa del ser humano, está bueno para poder entender que justamente lo que nos distingue no es solamente nuestra capacidad de razonar, porque claramente a partir de la capacidad de razonar es que tenemos la capacidad creativa, pero que sobre todo esa capacidad creativa es la que nos permite construir este mundo simbólico, ¿sí? Y que ese mundo simbólico, en definitiva, que es el mundo del lenguaje, es lo que nos permite sobrevivir en este mundo, ¿sí? Y poder vivir en sociedad.
Eso es como el abuelo de pájaro en términos generales, esa diferenciación que está buena porque es como medio génesis, ¿sí? Un poco génesis de entender, bueno, por qué es tan importante o por qué concebimos al ser humano como un animal simbólico y por qué esta importancia de la construcción del lenguaje como una construcción simbólica y cómo accedemos a través del lenguaje a la construcción de la verdad y cómo accedemos al lenguaje y a la verdad y a partir de eso accedemos a esta percepción de el mundo que nos rodea, ¿sí? Obviamente esto siempre, por eso siempre hablaba esto de, tengan en cuenta que siempre estamos hablando de la percepción de lo real y no de lo real en términos materiales. No es que estamos diciendo, este termo en verdad no existe en términos materiales, ¿sí? Porque lo siento, lo agarro, lo toco, me lo pongo en la cara, me golpeo, me cebo mate, digo, en términos materiales existe. Ahora, cómo nosotros percibimos y cómo nosotros entendemos a esto, tiene que ver con esa construcción simbólica, de dar cuenta que eso es un termo y no es una silla, ni es una planta, sino que desde el lenguaje y de esa construcción simbólica, entendemos que eso es un termo que tiene una utilidad específica y que nos sirve para ciertas cosas y que todos quienes vivamos en ciertas sociedades vamos a entender el termo de una forma. Por ejemplo, los argentinos lo vamos a entender como una herramienta fundamental para tomar mate, que en otro lugar del mundo lo van a entender de otra forma. Y ahí es donde también está bueno entender esto de las teorías momentáneas, ¿sí? Que esas verdades, para nosotros, los argentinos, el termo es una verdad absoluta que es para el mate, y vengan de a une. Pero vayamos a decirle eso a un alemán. No, claramente no va a ser para el mate para un alemán, o para un chino, o para un colombiano, ¿sí? Entonces, ahí también, en esto de las teorías momentáneas, tiene que ver tanto con los tiempos históricos, pero también con los procesos sociales en los territorios, ¿sí? Pero bien, vamos a meternos un poquito con Rorty. Como les dije, Rorty es mucho más contemporáneo a nosotros, ¿sí? Está mucho más cerca en el tiempo a nosotros, porque bueno, Rorty es un filósofo norteamericano que, si se fijan en el texto, es un texto publicado en el año 1989, ¿sí? Es decir, en momentos en que se desarrollaba la primera idealización de la globalización, ¿sí? Que se daba en el momento del principio del fin de la Guerra Fría y de la disolución de la ex Unión Soviética, que empezaba a pisar fuerte en términos de los pensamientos a nivel mundial, de las corrientes de pensamiento a nivel mundial, esto de los procesos más neoliberales o de abordaje más neoliberal que planteaban el fin de la historia, por ejemplo. Y bueno, Rorty también va a criticar a la filosofía como un saber privilegiado, ¿sí? Como que la filosofía se para desde un lugar de saber privilegiado porque muchas veces terminan como divorciándose de la realidad, ¿sí? Para muchos filósofos, la filosofía lo que nos permite es todo el tiempo estar poniendo en tensión y en disputa lo que llamamos sentido común, ¿sí? Más allá que a mí en particular el concepto de sentido común como que todo el tiempo trato de desterrarlo, pero que en términos cotidianos, bueno, ¿en qué nos ayuda la filosofía? Bueno, en poner en tensión todo lo que pensamos que ya en términos naturales, en términos de metáfora muerta, en términos de verdades absolutas. Bueno, justamente la filosofía mueve esas estanterías, mueve esas ganas de patear el tablero para pensarnos más profundamente. Pero que muchas veces lo que nos dice Rorty es que desde ese lugar quizás también terminan divorciándose de la realidad, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué también plantea esto Rorty? Porque Rorty es de una línea de pensamiento pragmática, ¿sí? Es decir, del pensamiento más pragmatista, ¿sí? Obviamente que Nietzsche es parte de sus condiciones de producción, ¿sí? Y esto del concepto de condiciones de producción, vayan adquiriéndolo porque va a ser un concepto que vamos a trabajar, va a ser fundamental cuando veamos Verón y su metodología de análisis discursivo, pero básicamente lo que significa hoy en esta clase, hoy, en este tiempo histórico, hoy, en el ahora, en este momento que estamos atravesando en la materia, vamos a decir que Nietzsche es parte de las condiciones de producción de Rorty. ¿Por qué? Porque Nietzsche es parte de las lecturas, ¿sí? Que ha tenido Rorty
para poder, justamente como bagaje cultural, como bagaje conceptual, como bagaje uy, no me sale la palabra, bueno, como bagaje teórico, en términos de cómo construye su propio marco conceptual para dar cuenta de todos estos planteos que nos va a hacer Rorty. Es decir, Nietzsche es parte del pensamiento de Rorty, en términos de su génesis, ¿sí? Como lo van a hacer también un montón de otros pensadores y filósofos, como lo hablábamos en un principio, con esto, por ejemplo, que pasaba con Cassirer y Kant, ¿sí? Pero bien, volviendo a Rorty, Rorty rechaza la idea de verdad objetiva. Y acá es que también se va a linkear mucho con la idea que nos plantea Nietzsche muchísimos años atrás. Plantea el concepto de verdad como circunstancial, ¿sí? Pero no completamente relativa, ¿sí? Sino que responde o que es el resultado de un acuerdo social o convención, como veníamos diciendo, y esto es un punto en común con Nietzsche, es decir que la verdad es un concepto en términos de acuerdos sociales, que además son circunstanciales, ¿sí? Son temporales, y que se transforman igual que estas verdades circunstanciales, estos hechos y estas explicaciones, ¿sí? Entonces, la centralidad de su libro lo vamos a encontrar en la idea de la contingencia. Y acá viene uno de los conceptos claves de Rorty. Esto cuando nos habla de contingencia, bueno, ¿con qué se come la contingencia? De cómo le entendemos a la contingencia. Bueno, el concepto de contingencia es el núcleo, ¿sí? del planteo de Rorty. Y es la idea que en términos filosóficos va en contraposición con la noción de necesidad. Es decir, si la necesidad sería todo aquello que genera que las cosas sucedan inexorablemente, de alguna manera, y no de otra, ¿sí? Pero por el contrario, lo contingente es todo aquello cuyo contrario es posible. ¿Bien? Es decir, es así que trabaja con el concepto de contingencia sobre el estado de las cosas, de los hechos, de los eventos y de las proposiciones, ¿sí? Y va a decir que, o sea, que las proposiciones, el estado de las cosas, los hechos, los eventos, ¿sí? Todo lo que nos rodea, pueden ser o no pueden ser, ¿sí? Pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Pueden ser de una manera o pueden ser de otra manera, ¿sí? Es decir, que no necesariamente son de una manera en particular. Y a esto es lo que refiere con este concepto de contingencia. Es decir, que las cosas pueden ser de una forma u otra, dependiendo del tiempo histórico, dependiendo del lugar, dependiendo de lo que está pasando, dependiendo del proceso social, ¿sí? Dependiendo de esos acuerdos sociales y esos pactos de paz, ¿sí? Y sobre todo esto también del concepto de contingencia en términos de que son cada una de esas proposiciones, ¿sí? Lo vas de alguna forma linkearlo con el concepto de verdad, esto de proposiciones, en términos de entender que las verdades también son contingentes porque las verdades todo el tiempo están en movimiento y todo el tiempo están en transformación, ¿sí? Esto que veíamos un poco con Nietzsche de que las verdades no son para siempre, sino que van a depender de los procesos culturales, sociales, políticos, económicos, ¿sí? Entonces, lo contingente básicamente indica que todo está en transformación, ¿sí? Y por ende, el lenguaje es contingente. Es decir, que no es algo estático, no es algo que va cambiando, sino que es algo que va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre afirmar que el mundo está ahí afuera, ¿sí? Y que la verdad está ahí afuera? Bueno, Rorty lo que nos va a proponer es que una verdad, ¿sí? No es descubierta o hallada, ¿sí? Muchas veces sobre todo en términos científicos, se plantea esta lógica de, bueno, algo fue descubierto, algo fue hallado, ¿sí? Como que antes no existía y ahora sí. En términos de construcción de verdades, puede ser en términos de, bueno, justamente cómo nosotros percibimos lo real. Si antes nosotros había algo que no podíamos entender, entonces no existía como parte de nuestra construcción del mundo. Pero que sí, en términos materiales, es existente. Sino que nosotros básicamente no lo entendíamos. Y todo lo que nosotros no podemos entender no es parte de nuestro mundo, ¿sí? Nos pasa en nuestra vida cotidiana. Entonces no es que hay algo descubierto que antes no existía, sino es que es algo que estamos entendiendo o que de mínima estamos pudiendo abordar en términos de esa construcción simbólica para dar respuesta a eso que estamos percibiendo, ¿sí? Es decir,
y retomando un poquito con lo que dice Rorty, esto que nos propone de que una verdad no es descubierta o hallada, que no está ahí afuera y que no constituye una representación exacta, ¿sí?, de cómo es el mundo en sí mismo. En cambio, ¿sí?, y en sintonía con corrientes utopistas, algunas corrientes de artistas innovadores, Rorty advierte la productividad de pensar que los científicos, los poetas, los pensadores filosóficos, los pensadores políticos, etcétera, 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 inventan descripciones del mundo de acuerdo a los diferentes intereses que cada uno de ellos tienen, ¿sí? Y acá es donde también se empieza a poner en juego justamente esos procesos sociales que indefectiblemente tenemos que tener en cuenta en cada tiempo. O sea, hay un mundo allá afuera, eso está clarísimo, todo lo que nos rodea materialmente, todo lo que podemos percibir desde cada uno de nuestros sentidos, está ahí afuera, ¿sí? Pero en cambio, y en sintonía, está claro, ¿sí?, en sintonía con lo que veníamos diciendo recién, que la percepción y la forma de abordar el mundo por todos nosotros es construida por todos nosotros, ¿sí? Es decir, no es que está ahí afuera, sino que es una construcción humana, claramente es una construcción humana. Es decir, que la realidad entendida por el ser humano, ¿sí?, es construida por el ser humano. Y nuestra percepción del mundo es construida y ordenada a partir del lenguaje, ¿sí? A ver, un ejemplo en relación a esto, a ver si también se empieza a entender un poco mejor esto de cuando hablamos de que el lenguaje ordena nuestra percepción del mundo. Vamos con un ejemplo recontra simple. Cuando nosotros somos una personita recién nacida, ¿sí?, y nosotros vemos cualquier cosa que nos rodea, pongámosle, cuando miramos un árbol, ¿sí? Cuando nosotros estamos viendo eso, nosotros tenemos la capacidad racional de poder empezar a razonar sobre eso que estamos viendo. Pero quizás todavía no tenemos la capacidad creativa en términos de... No es que no tenemos la capacidad creativa, sino que no tenemos desarrollado, ¿sí?, ese proceso de construcción simbólica, en términos específicamente de, justamente como lo venimos viendo, el proceso de construcción del lenguaje, incorporado para ordenar esa percepción de lo que estamos viendo. Entonces, cuando somos unas personitas recién nacidas, seguramente no terminemos de entender bien qué es lo que estamos viendo, ¿sí?, pero lo estamos racionalizando. Ahora bien, una vez que entramos en el mundo del lenguaje, nosotros cuando vemos un árbol, no solo vamos a ver un árbol, sino vamos a ver que es parte del reino vegetal, que tiene hojas, que tiene un tronco, que tiene raíces, que hace fotosíntesis, que hay que regarlos, que hay diferentes tipos de árboles, que un árbol que estemos mirando es quizás un álamo y no es un pino. ¿Por qué? Porque a partir del lenguaje podemos empezar a ordenar toda esa percepción de todo lo que nos rodea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje lo que nos permite es ordenar nuestra mente frente a eso que estamos viendo, sintiendo, tocando, oliendo, ¿sí? Eso cuando estos pensadores hablan de percepción de lo real y que el lenguaje nos permite ordenar nuestra percepción de lo real, es justamente eso, ¿sí? Cuando nosotros entramos al mundo del lenguaje, entramos al mundo simbólico, es que podemos ordenar nuestra mente de otra forma a partir de poder entender eso que nos está rodeando. Entenderlos en términos también de justamente esa propia construcción humana, ¿sí? Bien, entonces en definitiva, esto va a ser uno de los núcleos, y otro de los núcleos que también lo fuimos mencionando tanto cuando hablamos de Cassirer como hablamos de Nietzsche, es esto del concepto de la idea de teorías momentáneas, ¿sí? Y que esto del concepto de las teorías momentáneas va muy en sintonía y lo podemos linkear claramente con el concepto de contingencia. ¿Por qué? Porque lo que nos plantea Rorty es que las teorías momentáneas están constituidas por una serie de conjeturas acerca de lo que un ser humano, una persona, hará en cada circunstancia, ¿sí? Es decir, hablar el mismo lenguaje es tender a coincidir en teorías momentáneas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, en acuerdos que nos van a permitir entendernos, ¿sí?, y tener formas comunes de entender el mundo, pero que son momentáneas, porque están siempre en transformación, ¿sí? Y esto tiene que ver no solamente con una cuestión idiomática, de que acá en Argentina todos hablamos español, y entonces nos entendemos porque todos hablamos español, sino que también nos entendemos todos, no solo porque hablamos español, sino porque tenemos un montón de acuerdos en términos de cómo percibimos lo real y cuáles son nuestras verdades para poder entendernos y vivir en la sociedad argentina, ¿sí?
que eso, si lo trasladamos a otro lugar, bueno, a otro momento histórico, para atrás o para adelante, seguramente encontremos diferencias, dificultades, y que no tiene que ver solamente con lo idiomático, ¿sí? Por eso el lenguaje es mucho más que solamente lo que hablamos, lo que escribimos, sino todo lo que nos rodea. Pero justamente esos acuerdos sociales, esos pactos de paz, son teorías momentáneas, ¿sí? Porque van a ser parte de un tiempo determinado, y que también, como hablábamos del concepto de verdad, bueno, justamente lo que nos habla de estas teorías momentáneas es que nada es para siempre, diría Fabiana Cantilo. Las verdades no son absolutas porque no son para siempre, el lenguaje está en constante transformación y por eso tampoco es para siempre. Todo lo que nos rodea, cómo nosotros construimos ese mundo simbólico, nunca es para siempre, sino que siempre está en disputa, en movimiento y transformación, ¿sí? Entonces, en definitiva, Rorty lo que nos sirve es para saber en qué parámetros vamos a pensar el concepto de lenguaje. Es decir, y esto es un poquito lo que hablábamos también cuando estábamos por terminar la primera videollamada, esto de que no vamos a pensar el lenguaje como un medio ni tampoco como un instrumento, ¿sí? Sino que lo vamos a entender como una construcción contingente. Es decir, una construcción que en un tiempo puede ser de una forma, pero que en otro tiempo puede ser de otra forma, ¿sí? Y que el lenguaje no nos permite pensarnos a nosotros mismos, sino que además el lenguaje, además de permitirnos pensarnos a nosotros mismos, nos va a permitir pensar el mundo y actuar sobre el mundo y entender el mundo que nos rodea, ¿sí? Es por todo eso que Rorty nos asegura que, y con esto cerramos Rorty, que es también lo que les dije hace un rato, que me parece una genialidad por parte de Rorty, esto de que nos plantea que como en algún momento nosotros nos independizamos, ¿sí? O nos fuimos emancipando de esta idea de Dios, más allá que obviamente las religiones siguen existiendo y el concepto de Dios sigue existiendo, pero lo vivimos de otra forma, no como en la Edad Media. Bueno, como estamos atravesando esa emancipación, en algún momento atravesamos esa emancipación del concepto de Dios, bueno, en este tiempo nos estamos emancipando de la idea de verdad. Imagínense que esto lo plantea finales del siglo XX, ¿sí? Década de los 80, con todo lo que estaba pasando a nivel mundial a fines de la década de los 80, principios de la década de los 90. Y bueno, hablar de esto de que nos estamos emancipando de la idea de verdad, también era un poquito empezar a patear el tablero, como lo hizo Nietzsche, en el proceso de transformación entre Edad Media y Edad Moderna. Me parece también un concepto que está buenísimo para tenerlo siempre presente, hasta en términos de cómo algo que vamos a hacer en esta materia es que vamos a desnaturalizar muchas cuestiones que tenemos naturalizadas en nuestro cotidiano. Y me parece que esta frase, que hasta puede sonar como eslogan, bueno, tiene mucha profundidad en términos de esta primera parte que vimos con estos tres autores, de, bueno, empecemos a despojarnos de la idea de verdad en términos de cómo la entendemos desde nuestro cotidiano, ¿sí? Empecemos a despojarnos de la idea del lenguaje desde cómo lo entendemos desde nuestro cotidiano, y empecemos a empezar a desentramar esta idea de cómo entendemos el mundo, ¿sí? Y cómo entendemos el lenguaje, y cómo, en definitiva, vivimos en un mundo simbólico porque somos animales simbólicos, y porque de la única forma que podemos entender el mundo y podemos sobrevivir a este mundo es a través de esa construcción simbólica que existe desde los principios de nuestro proceso como seres humanos en este mundo. Así que, básicamente, estos tres autores los vemos, y vieron que los pudimos ir linkeando uno con otro, y fuimos retomando algunos abordajes, algunos planteos que van haciendo uno u otro, porque claramente, más allá que no son contemporáneos, que no se conocieron, que no discutieron entre ellos, ni mucho menos, claramente nos permiten entre los tres construir, bueno, esta primera mirada filosófica que nos va a servir de base para lo que viene. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿habló de ECO? No, ECO lo vamos a trabajar la semana que viene con PERS.
vayan leyéndolo para la semana que viene. Ahí después me fijé cuando, en el primer posteo que hice sobre los autores, que metí eco y no iba eco. Después me di cuenta ayer cuando vi ese posteo repasando cómo se habían visto cada uno de los posteos, pero bueno, estaba bueno igual que lo vayan leyendo porque es lo que viene. ¿Alguna consulta en relación a estos 3 autores? No, ninguna. Tengan en cuenta que el primer corte conceptual, que después va a ser como vieron que en el primer encuentro, bueno, y un poquito nos metemos también con lo que preguntaban hace un rato de cómo va a ser el proceso de la materia. Vieron que les contaba que lo vamos a dividir como en 3 tramos. Este primer tramo quizás un tanto más filosófico, o de una base teórica que nos va a permitir después entender mucho mejor de dónde viene el planteo metodológico de Verón. Bueno, esta primera parte es clave entender esta trilogía, ¿sí?, de lenguaje, verdad, mundo. Y que seguramente el primer parcial se base en esta trilogía que vemos con estos 3 autores.